Buenas noches. Damos inicio a este proceso de formación para estudiantes de 10º año en la materia de física mate, acorde a los contenidos establecidos en la malla curricular del Ministerio de Educación Pública. El tema que vamos a desarrollar hoy, que es primordial, es la definición, ¿verdad?, de lo que es la física y los campos en los que ésta incursiona, además de algunos otros temas de interés. Iniciamos preguntándonos qué es la física. Bueno, como bien se sabe, ¿verdad? La física es una de las ciencias que estudia las propiedades de la materia y de la energía y establece las leyes que explican los fenómenos naturales, excluyendo los que modifican la estructura molecular de los cuerpos. Adicionalmente, está ligada o relacionada a otras ciencias como lo son la química, la biología e inclusive las matemáticas, ya que todas juntas, ¿verdad?, están involucradas en la resolución de problemas interesantes en descubrimientos científicos y biológicos desafiantes a lo largo de la historia. En esta guía vamos a conocer la importancia, ¿verdad?, de la física como ciencia, su evolución desde la antigüedad hasta los estudios más actualizados y trataré de ejemplificarles cómo la física ha impulsado el desarrollo científico. El punto de partida, bueno, es la teoría del Big Bang o el origen de todo, la cual nos indica que una vez que se conoció esta teoría en la que debido a grandes cantidades de energía surgió una gran explosión que dio como resultado la formación de micropartículas que al unirse dieron origen a protones, electrones y neutrones. Adicionalmente a esto, también se formaron los átomos de hidrógeno que darían origen a las estrellas y a otros elementos. Hasta aquí, todas las fuerzas implicadas y las reacciones que ocurrieron estuvieron en el ámbito del estudio de la física y la química. Pero después de esta gran explosión se dio el origen de la vida y entonces es aquí cuando la biología aparece en escena. En un principio, esta mezcla de ciencias eran herramientas que nos ayudaron a solucionar los problemas o a explicar los fenómenos que el hombre estaba viendo a su alrededor. Sin embargo, habían cosas que no entendíamos porque nos generaban fantasía o miedo. Sin embargo, los principios de la física se aplicaron y nos dieron respuesta a algunos cuestionamientos que teníamos, ¿verdad? Vamos a incursionar un poquito en conocer la historia de la física, ¿verdad? Desde la etapa clásica, en donde podemos ejemplificar esto desde el año 2700 antes de Cristo, cuando se creó la primera pirámide. Esta fue construida durante la era del faraón Inhotep, que se esmeró para construir esta gran obra arquitectónica, la cual fue posible de construir debido a que éste incursionó en la física, las matemáticas y la química para conocer cuáles eran los materiales que se acumularon durante mucho tiempo, cuáles les propiciaban los insumos y los cálculos necesarios para llevar a cabo esta obra. Otro de los aportes en materia de física clásica lo da China con el desarrollo de los primeros calendarios solares por allá del año 2537 a.C., los cuales se establecieron a partir de su observación astronómica y ayudaron al ordenamiento jurídico y de las cosechas. Posterior a este descubrimiento físico que desarrollaron los chinos, pues otras culturas también desarrollaron otros calendarios lunares y solares. Otro ejemplo, por allá del año 287 a.C., nos lo da el físico, inventor e ingeniero Arquímedes de Siracusa, que era un astrónomo también y matemático que inventó los sistemas de poleas para multiplicar la fuerza, desarrolló la palanca, la catapulta, los tornillos para subir el agua y también utilizó espejos curvos como concentradores solares y armas de guerra. Además, descubrió la densidad de los cuerpos. Todos estos descubrimientos ligados a la física matemáticas que él desarrolló.
Adicionalmente, por el año de 250 a.C., este señor que vemos acá, Filón de Bizancio, también hizo algunos descubrimientos importantes sobre mecánica. Inventó algunos juguetes mecánicos, hizo la construcción de puertos, edificios, artillería e ingeniería hidráulica. Por acá podemos ver en la imagen que este señor se encargó de la confección del reloj del sol, de los molinos del viento, el hacha, que son instrumentos que hasta hoy en día nos aportan en nuestra vida y para tareas agrícolas y de industriales bastante fuertes. Otro ejemplo, por allá del año 100 después de Cristo, nos lo da este señor, Herón de Alejandría, que fue un ingeniero matemático que inventó la primera máquina de vapor, que estaba compuesta por un cilindro llamada la fuente de Herón, que contenía agua y que ésta, al calentarse, gira por causa del vapor que sale a presión por dos escapes. Elaboró varios tratados de mecánica, hidráulica, óptica y robótica. Y otro de los grandes exponentes también de la física clásica y que aportó muchísimo a la historia de esta fue Nicolás Copérnico, quien estudió los cielos y se dio cuenta que la Tierra no era el centro del universo tal como se creía. Por lo tanto, se dio cuenta, ¿verdad?, que la Tierra era parte del universo, pero no era el centro de la misma. Cuando escribió esos descubrimientos, sufrió varios ataques por parte del movimiento luterano, pues esto iba en contra de todo lo que ya la iglesia había establecido, pero finalmente con el pasar del tiempo se dieron cuenta que todos los cálculos y los descubrimientos que habría hecho Copérnico estaban en lo correcto. Ya entrando un poquitito en materia de lo que es la física moderna, un poco más acá, ¿verdad?, podemos describir los aportes de otros científicos como este señor Thomson, quien en 1900 después de Cristo descubre el electrón y propone el modelo atómico de Maxwell. Además consigue que las ecuaciones se unifiquen en el fenómeno eléctrico y el magnético. También en ese mismo periodo, Einstein nos impresionó con el descubrimiento más grande para él, que fue la teoría de la relatividad general y de la relatividad especial. De estos temas hablaremos en otras clases futuramente. Otro de los grandes aportes a la física moderna en el año de 1930 fueron los realizados por Heisenberg, Stronger y Dirac, que ponen las bases de la mecánica cuántica que ayuda a entender que los principios que controlan el mundo de las partículas muy pequeñas son muy diferentes. Por ejemplo, se entiende que el comportamiento de ellas no es posible definirlo con exactitud, sino más bien con posibles estados. Dándoles un ejemplo, puedo mencionar por acá que una partícula puede tener características muy diferentes, llamada el entrelazamiento cuántico, de modo que dos partículas situadas en dos posiciones muy distintas entre sí pueden presentar las mismas características como si fueran gemelas, a pesar de que son dos partículas totalmente diferentes. De estos temas profundizaremos más adelante. Otro de los aportes, modelos de física moderna, empiezan por ahí del año 1600 después de Cristo, cuando inician las publicaciones de las leyes físicas con la aparición de la Real Academia de las Ciencias y Números. Una de ellas es la ley de Hooke, que esta ley lo que describe es básicamente un efecto muy importante, como lo es el efecto resorte o el efecto de empuje. Asimismo, para esta época también se da la ley de Boyle sobre la presión de los gases y posteriormente también surgen las cuatro
leyes de Newton. En realidad, nosotros tenemos por conocimiento 3, pero hay 4. Una de ellas es la primera ley de la inercia, la segunda de la masa y la fuerza, y la tercera la ley de la reacción y la acción, como podemos apreciar por acá en las imágenes. En adición a esto, y ya entrando a la etapa de la historia de la física del siglo XXI, podemos citar algunos aportes importantes que nos dieron científicos como Young y Mills, que desarrollaron las bases del modelo estándar de partículas, el cual aún está en proceso y que además no es el único que sirve para explicar la interrelación de las partículas y las fuerzas. Adicionalmente, para este siglo se empezaron con los descubrimientos en teletransportación, que es el proceso ficticio de mover objetos o partículas de un lugar a otro instantáneamente sin atravesar el espacio físico entre ellos. Algunas otras de las áreas en donde la física del siglo XXI ha impactado es la astrofísica, la arquitectura, la ingeniería, la tecnología y las telecomunicaciones. Y finalmente, vamos a explicar en esta última diapositiva por qué son importantes la física y matemáticas. Bueno, pues porque estas nos permiten comprender mejor los fenómenos naturales y relacionados con nuestras actividades diarias, porque podemos dar explicaciones del por qué, cómo, cuándo ocurren las cosas, además de experimentar y corroborar los resultados. Y además, porque podemos aplicar los conocimientos de física en nuestras vidas. También esto nos ayuda a analizar, a evaluar y a discernir las soluciones a diferentes problemas. Esto quiere decir que la física no solo está únicamente en los laboratorios, sino a donde quiera que miremos. Y con esto cerramos el día de hoy con esta breve explicación sobre la historia de la física y su definición. Muchísimas gracias.